Ya se ve, ahí me pueden confirmar, por favor, Sí, que se sí, ve. hermano, se ve. Sí, Ya, hermano, se ve. ok. Ya, hermano. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. Espero que hayan tenido una buena semana. Y el día de hoy vamos a continuar con el estudio de Ezequiel del capítulo 4. ¿Ya? Así que les voy a pedir que vamos al libro de Ezequiel, ¿cierto? Para poder ir iniciando este estudio. El día de hoy va a ser el tercer estudio del capítulo 4, ¿ok? Del libro de Ezequiel, ¿ok? Bueno, acá tenemos, como siempre, ¿verdad? El contexto del libro. Nada más decir, ¿cierto? Eh, que todo este libro de Ezequiel, tanto como el libro de Jeremías, que estamos estudiando los días jueves, habla sobre la destrucción del primer templo de Jerusalén, ¿cierto? Del cautiverio judío, como dice aquí, ¿verdad? Que fueron 70 años de cautiverio. Y, y nada, las lecciones del libro, básicamente, como yo a veces lo digo en el libro de Jeremías, que ya llevamos como 14 capítulos estudiados, básicamente redonda alrededor de tres temas. Uno era el juicio, ¿verdad? Que venía, que Dios lo advierte a través de Jeremías y también de Ezequiel, ¿cierto? Eh, bueno, y también de Daniel, ¿ya? Pero principalmente de Jeremías y Ezequiel. El otro tema son las razones del juicio, ¿verdad? Y el tercer tema es llamado el arrepentimiento. De eso trata como Jeremías, ¿verdad? Y Ezequiel, a lo que estamos viendo, básicamente apunta más como a algo relativo a poder advertir, ¿cierto? Pero que hay una diferencia fundamental entre Jeremías y Ezequiel, y es que Jeremías estaba en Jerusalén y Ezequiel ya estaba en Babilonia, ¿ok? Entonces Ezequiel le advierte a los que estaban allá en Babilonia, ¿ok? Eh, y usted me dirá, ¿por qué? Porque los que al final iban a sufrir estas penurias eran los que estaban en Judea, ¿verdad? En Jerusalén. Sí, eso es verdad, pero gran parte, digamos, de la persona, de los familiares tal vez, y eh, que estaban en Babilonia, ¿cierto? Tenían esta esperanza de que realmente el pueblo, ¿verdad? O que Dios le iba a devolver su ciudad, ¿cierto? Su nación, de cierta forma, ¿ya? Entonces son como básicamente las diferencias, ¿ya? Fundamentales. Hay otras más, pero no vamos a entrar en detalle ahora, ¿verdad? Que ya lo he mostrado en detalle varias veces, ¿ok? Entonces, bueno, el capítulo 4, ¿ya? Bueno, recordad que Ezequiel, en realidad, los tres primeros capítulos son parte de la visión que tuvo Ezequiel, ¿verdad? En el capítulo 3 versículo 15 recién ahí termina la visión del trono de Dios, ¿ok? Ahí está el llamado que Dios le hace y de qué se iba a tratar, etc. Entonces, básicamente, lo primero que hace Ezequiel es hacer estas actuaciones, porque Ezequiel, a diferencia de Jeremías, Ezequiel como que Dios lo mandaba a hacer como actuaciones, ¿verdad? Hacía cosas a él físicamente. ¿Ya? Y la primera que hace es hacer un dibujo, ¿verdad? La ciudad al medio y una placa de acero, dando a entender el asedio que iba a suceder a la ciudad, ¿cierto? Y habían otros detalles que tenían que ver con la placa de acero, de que eso simbolizaba que Dios no lo iba a escuchar, ¿verdad? Etcétera, ¿ok? Entonces esa fue la primera, digamos, por así decirlo, visión. Hablamos también de los asedios, de qué implicaba un asedio a una ciudad, ¿verdad? Era una táctica. Bueno, hasta ahora es una táctica de guerra, pero antiguamente era más terrible porque no había cómo sustentar la ciudad, ¿verdad? Porque antes no habían aviones, ¿verdad? Al menos hoy día hay aviones y tiran cosas cuando la gente está como en asedio en las guerras, pero acá no, ¿ya? Entonces hablamos de todos estos temas, obviamente no los vamos a tocar nuevamente, ¿ya? Porque nos vamos a ir derecho al tema que nos convoca, ¿verdad? Aquí después estudiamos que en realidad ese se tenía que ajustar una X cantidad de días a un lado y X cantidad de días al otro lado, ¿verdad? Como 300 y tantos días del lado izquierdo y como 40 días en el lado derecho. Y hablamos de que eso simbolizaba eh, los días de pecado de cada una de las naciones, de Israel como de Judá, ¿verdad? Porque acuérdense que Israel y Judá eran la misma nación, pero se habían dividido en el tiempo de Salomón, ¿cierto? O sea, en el tiempo del hijo de Salomón, ¿ok? Eh, y Jehová las trataba como hermanas, ¿cierto? Israel y Judá, en la palabra, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a estudiar el día de hoy?
Jeremías sigue en la misma posición en la que está la semana anterior que estudiamos, esto es acostado, ¿verdad? Y con el dibujito de la ciudad de Israel, ¿verdad? Y las torres acá haciendo como una actuación como del asedio que iba a suceder en la ciudad, ¿ya? Pero aquí Dios le dice otra cosa, que son los versículos 9 al 13 que vamos a ver el día de hoy. Le dice, estando en esta posición, ¿verdad? Y a vista de todos, ¿verdad? Dios le dice, toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena, y ponlos en una vasija, y hazte pan de ellos en número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo la beberás. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza. Y lo cocerás a la vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde a donde los arrojaré yo. ¿Ok? Así que esta sección ahora vamos a estudiar básicamente, como les decía, Ezequiel está en la misma posición que estaba antes, no ha cambiado, ¿verdad? Nada más que Dios le está dando más instrucciones y aquí le habla algo respecto a los sustentos básicos de la vida, ¿verdad? Que el agua y el pan, ¿ok? Que en ese tiempo eran como los sustentos básicos, ¿ya? Entonces vamos a ver qué simboliza esto que está acá, ¿ya? Pero de antemano les digo que simboliza mucha necesidad, ¿verdad? Vamos a ver qué significa 20 ciclos al día, ¿ya? Porque esa unidad de medida no nos hace sentido hoy en día, o una sexta parte de un in, tampoco nos hace como mucho sentido el día de hoy, ¿verdad? Eh, pero básicamente simboliza como necesidad, humillación, es todo es como todo un conjunto de cosas que simbolizan un juicio, ¿verdad? Y que Jeremías, o sea, que Ezequiel, me confundo con Jeremías siempre, pero que Ezequiel está haciendo la vista de todos ellos para que ellos entiendan, básicamente esto es como una advertencia de Dios, ¿cierto? Que le está dando, le está diciendo, oye, mira, esto es lo que va a pasar, ¿ya? ¿Ok? Para que ellos tomaran una actitud distinta, ¿verdad? Respecto a estas cosas, ¿cierto? Entonces eso, bueno, va a ser lo que vamos a estudiar, ¿ok? Eh, bueno, como yo les decía, el profeta Ezequiel, durante su exilio en Babilonia, recibió como instrucciones para llevar acciones simbólicas, ¿ya? Y esa es como la diferencia principal con el libro de Jeremías. Una de las diferencias es que Ezequiel hace siempre acciones simbólicas, hace acciones, ¿verdad? Jeremías no, pero Ezequiel sí, ¿ok? Em, entonces, el propósito de estas acciones eran comunicar a las personas, bueno, o al pueblo, ¿cierto? La situación en la que ellos estaban y el juicio inminente que venía sobre ellos debido a su desobediencia y pecado, o sobre el pueblo, ¿cierto? El propósito es el mismo que tuvo Jeremías en el sentido de comunicar que venía un castigo o un juicio, ¿cierto? Pero Ezequiel lo hace de forma mucho más gráfica, por así decirlo, ¿verdad? Em, ¿Y qué simbolizan estas acciones, verdad, que vamos a estudiar el día de hoy, que son el tema del pan, ¿verdad? De los ingredientes en específico, ¿cierto? Y las raciones de agua y de comida que son limitadas, ¿verdad? Y la cocción sobre excremento humano. Todo esto subraya eh, un juicio severo y también subraya la contaminación ritual que ellos tenían, ¿ya? El quemar el pan sobre excremento, como lo vamos a ver un poco más adelante, simboliza una contaminación, hace un paralelo como con la contaminación espiritual, ¿ya? Yo creo que nadie en su sano juicio, evidentemente, ¿cierto? Comería algo que fue hecho con excremento, ¿ya? Nadie en su sano juicio, ¿cierto? Porque es algo que es realmente asqueroso, ¿verdad? Pero eso simboliza, porque todas estas cosas tienen símbolos, ¿verdad? Eso simbolizaba digamos, la corrupción espiritual que Dios veía en la gente, ¿verdad? En el pueblo, ¿ok? Entonces, así como para nosotros comer algo que es cocido con excremento es algo asqueroso, ¿verdad? Sería una comida que, no sé, ¿cierto? Difícilmente comeríamos. No es que la comida tenía excremento, sino que estaba cocida con excremento, ¿ya? Entonces,
debido a que estaba hecha de esa forma, yo creo que nadie se la comería porque sería algo asqueroso, ¿verdad? Bueno, de la misma forma Dios ve lo espiritual, ¿verdad? Así, ¿cierto? Como algo asqueroso, ¿ok? Como una contaminación severa, ¿cierto? De la moral espiritual de las personas, del pueblo en este tiempo, en este caso, en este ejemplo que tenemos acá. Lo cual no es, como yo les digo los días jueves cuando estudiamos Jeremías, no es algo que se circunscribe a ese tiempo, sino que la contaminación moral es transversal a los tiempos, ¿verdad? Así como en ese tiempo había contaminación moral, también lo hay hoy y lo va a haber hasta el final del mundo, ¿verdad? Entonces esta es una lección que de cierto punto de vista nos sirve a nosotros o a cualquier persona en cualquier tiempo, ¿ya? Porque antiguamente no había tanta tecnología como hoy, hoy día puede haber mucho más tecnología, tenemos celular, internet y todo, pero la moralidad sigue siendo la misma, ¿verdad? Así como engañar antiguamente era malo, hoy día también es lo mismo. Entonces, las leyes de Dios no pasan de moda, ¿cierto? Sino que se mantienen vigentes siempre, ¿ok? Podemos tener internet, aviones, satélites y un montón de cosas más, ¿cierto? Que son tecnologías que nos ayudan al día de hoy, o que también nos pueden hacer mal, pero si uno las sabe ocupar, nos pueden ayudar. Pero lo moral de las personas, ¿verdad? Las leyes morales que Dios nos enseñó desde el principio del mundo siguen vigentes siempre y van a seguir vigentes siempre, ¿verdad? Como dijo Cristo en el Sermón del Monte, dijo, de cierto os digo, que hasta que el cielo y la tierra estén, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, ¿verdad? De la ley moral que Dios nos dio. Hasta que el mundo sea mundo, va a estar vigente. Entonces, estos ejemplos que tenemos acá, si bien es cierto, están circunscritos a la historia de Israel, pero nos sirven hoy día también a nosotros porque Dios ve la contaminación moral de la misma forma que la veía antes, la ve hoy, ¿ya? Así que nos sirve eso también para entender a Dios hoy día, ¿ya? Ok, entonces, vamos a hablar primero sobre el pan, vamos a hablar sobre los ingredientes del pan contaminado, ¿verdad? El versículo 9 dice, ¿qué simbolizan los ingredientes? A eso me refiero. Dice, toma trigo, cebada, haba, lenteja, mijo y avena. Avena puede tener otro nombre en sus traducciones, ¿ya? Dice, ponlo en una vasija y este pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. Bueno, mientras él, acuérdense que en la lección pasada estudiamos que él estaba acostado de lado. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué va a comer todo ese tiempo? ¿Verdad? Bueno, iba a comer esto, ¿ya? Esto que el Señor le dice acá que coma, ¿verdad? Ahora, el trigo, bueno, todos ustedes deben saber, salvo que sean intolerantes al gluten, ¿verdad? Que el trigo, el grano principal y más valioso para hacer pan, ¿verdad? Y era digamos, en la historia bíblica y de Israel era como lo principal. Acuérdense de José cuando empezó a almacenar trigo, ¿se acuerdan o no? Para los años de la vaca flaca, ¿cierto? Bueno, el trigo se utiliza para hacer pan, ¿verdad? Y el mejor pan, lo que pasa es que hoy, el día de hoy, todos estamos acostumbrados a que el pan se hace con trigo, ¿cierto? Eh, pero antiguamente las personas hacían pan de otros tipos de granos también, por cuando eran como más pobres, ¿verdad? Eh, pero el pan de alta calidad de ese tiempo se hacía con trigo, ¿ok? Y el trigo en la Biblia en general se asocia con la prosperidad y la bendición, ¿ok? Para que tengan una referencia, acuérdense de la historia de José con, con el faraón, cuando faraón tuvo un sueño de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Entonces, José en esos tiempos, cuando estaban las vacas flacas, lo que hizo, o cuando estaban las vacas gordas en realidad, lo que hizo fue almacenar trigo, ¿ya? Y lo almacenó hasta, dice la escritura, hasta que ya, como la arena en mar, ¿ya? Donde ya cuando no se podía contar tanto trigo que tenían almacenado, ¿verdad? Y eso, el trigo se asocia con la bendición, con la prosperidad, con la abundancia, ¿ok? Entonces el trigo en este caso se asocia con eso, ¿ya? ¿Ok? La cebada, ¿ok? La cebada, bueno, hoy día la cebada no se ocupa para hacer pan, ¿ya? Se ocupa para hacer cerveza, pero en ese tiempo se ocupaba para hacer pan, ¿ya? Pero era un grano de menor calidad comparado con el trigo, ¿ya? Y lo utilizaban los pobres y se le da a los animales, ¿ya? Hay ciertos
por ejemplo, el alpiste, ¿ya? Hoy día, no sé, a lo mejor le puede sonar más el alpiste. El alpiste se le da a los pájaros, ¿verdad? A las aves, ¿ya? Yo creo que nadie haría, digamos, pan de alpiste hoy día, porque en realidad no es algo que se ocupe en el consumo humano. Es como un ejemplo para darle a entender a usted que en ese tiempo habían distintos tipos de granos que se daban dependiendo de la abundancia que hubiera. Por ejemplo, tenemos este libro acá en Apocalipsis, capítulo 6 versículo 5 6. Ahora estamos hablando del caballo negro, ¿verdad? Bueno, acá todo esto, entre paréntesis, vemos el caballo negro en acción, ¿verdad? Aquí neto, en esta parte de Ezequiel. Porque yo les decía la otra vez cuando estudiamos Apocalipsis que los caballos son juicios de Dios, ¿cierto? Y no deberíamos pensar que los caballos son la primera aparición de los caballos en Apocalipsis, sino que los caballos son juicios de Dios que vienen al mundo y han venido al mundo en distintas etapas, ¿verdad? De la historia humana, ¿cierto? Pero el caballo negro aquí dice, cuando vio el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañe el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir eso? 2 libras. Bueno, todo esto, nosotros no trabajamos libras, pero 2,2 libras es un kilo, ¿ya? O sea que cuando dice 2 libras de trigo por un denario, está diciendo aproximadamente 0,9 kilogramos por un denario. Un denario era lo que ganaban las personas al día, era lo que le daban a usted por su trabajo de un día. Imagínese que usted, no sé cuánto ganará al día, pero imagínese que ganamos todo, no sé, por dar un ejemplo 30 lucas al día, ¿ya? O 30.000 pesos al día, ¿ya? Con lo que está diciendo acá esta palabra es que con esos 30.000 pesos que usted gana en el día se podía comprar menos de un kilito de trigo, de harina de trigo, ¿ya? Entonces piense usted, ¿qué hace con menos de un kilo de harina de trigo? ¿Cuántos panes hará? No sé cuánto en realidad, porque yo no hago pan, pero me imagino que no tanto, ¿ya? Pero para comer en un día, ¿cierto? Es algo que es bastante poco. Y después dice 6 libras de cebada por un denario, ¿ya? Entonces acá se nos demuestra que la cebada en realidad era más barata, ¿ya? Y que obviamente si usted tiene una familia grande, digamos, no sé, 4 personas, que no es tan grande, ¿cierto? Es como lo básico, una mamá, un papá y 2 hijos, como en mi caso en particular, ¿ya? Eh, Usted podría comprar o cero, o no sé, 800, 900 gramos de trigo, o puede comprar aproximadamente 3 kilos de cebada, ¿ya? Entonces la cebada era un grano de menor calidad, ¿ya? Que lo ocupaba la gente pobre, ¿ok? ¿Y por qué lo ocupaba la gente pobre? Bueno, porque podía comprar más, porque era más barato, ¿cierto? Como nos dice acá el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Es más barato, ¿ok? Lo que sea como sea, lo que este caballo en Apocalipsis representa, como yo siempre les digo, son juicios de Dios, ¿verdad? El caballo rojo, blanco, el amarillo, o el bermejo también, representan juicios de Dios. Y en este caso, el caballo negro representa necesidad, ¿ya? Representa inflación, ¿ok? Representa desigualdad, ¿ok? Cuando dice no dañe el aceite ni el vino, quiere decir que los elementos así como más de lujo no les va a pasar nada, pero a la gente, digamos, bueno, que come cosas que son no tan de lujo, iban a sufrir más, ¿ya? Básicamente, pero en general representa necesidad. Entonces la cebada se asocia obviamente con un grano de menor calidad. Entonces cuando ellos empiezan como a juntar trigo con cebada, eso a ti te quiere decir algo. Te quiere decir que en realidad al juntar trigo con cebada ya estáis bajando tu calidad de vida, ¿verdad? Porque imagínese que usted come pan, está acostumbrado a comer pan de trigo, ¿ya? Y el día de mañana por necesidad tiene que empezar a comer pan de alpiste, ¿ok? En tiempos de prosperidad jamás haría eso, pero en tiempos de necesidad chita, no queda otra, ¿verdad? Entonces, vamos comiendo el piste nomás, ¿ya? Lo otro después dice haba y lenteja, que son legumbres, ¿verdad? Milo, Milo no se refiere al Milo a ese para la leche, ¿verdad? Sino que mijo, ¿ya? Y en sus traducciones puede aparecer espelta, ¿ya? Que otras traducciones lo traducen como avena, ¿ya? Bueno,
todo esto, la haba y la lenteja, es que más, yo creo que yo estoy más familiarizado con esto, con la haba y la lenteja, ¿verdad? Que con el mijo y con bueno, y con la avena igual. Pero estos no son granos para hacer pan, ¿ya? Evidentemente estos no son granos para hacer pan, sí son para otras cosas, pero no para hacer pan, ¿ya? Pero ¿por qué ellos lo iban a ocupar para hacer pan? Porque esto apunta a la necesidad de suplementar los granos, o sea, el trigo y la cebada, porque era tan escaso que le tenían que echar otras cosas, ¿ya? Para hacer así como bulto, digamos, ¿verdad? Eh, reflejando un periodo de escasez en el cual el pueblo debe hacer uso de todos los recursos disponibles. Entonces, el hecho de que ellos mezclaran todas estas cosas en tiempos normales no se hace, ¿ya? En tiempos normales usted hace pan de trigo, ¿ok? Pero cuando no tiene trigo o tiene muy poco trigo, come cebada, ¿verdad? Pero si ni siquiera tiene para comer cebada, lo que hace es mezclar todo con otras cosas para poder formar, para poder tener, digamos, más para comer, ¿ya? Sin importar que sean legumbres o otro tipo de granos que no se ocupan en efecto para hacer pan, normalmente, ¿ya? Entonces, este versículo 9 que nos habla de mezclas de cosas, ¿verdad? De ingredientes de trigo que no se ocupan para hacer, o sea, de granos que no se ocupan para hacer pan, nos indica o nos refleja o nos apunta o nos muestra, ¿verdad? La necesidad, ¿ok? La escasez. La escasez, la necesidad, ¿verdad? Que iba a tener el pueblo en este tiempo. ¿Cierto? Que es lo mismo que nos enseña el caballo negro del Apocalipsis. El caballo negro del Apocalipsis nos enseña algo similar, que uno de los juicios de Dios, ¿verdad? Son la necesidad, ¿cierto? Son que las cosas empiezan a ser más caras, ¿verdad? Y que normalmente uno empieza a tener una menor calidad de vida, ¿ya? Una menor calidad de vida, ¿por qué? Porque cuando usted empieza a bajar su calidad de vida, empieza a comer cosas que antes no comía, ¿ya? ¿Ok? No sé, pues si antes comía carne una vez a la semana o dos veces a la semana, ¿verdad? Hoy en día a lo mejor eso es más difícil, entonces tiene que comer otras cosas, ya no sé, atún en lata, por ejemplo, legumbre, y tiene que empezar así como a rebuscársela, ¿verdad? Para tratar de poder mantener una dieta nutritiva para su hijo y su familia, pero al menor costo, ¿cierto? Entonces hay cosas que no las va a poder comprar, ¿ya? Y básicamente uno de los juicios de Dios, o el caballo negro, o esto que se está viendo en el versículo 9 significa eso, significa que en tiempos de juicio, ¿verdad? Uno de los juicios de Dios implica la necesidad o la menor calidad de vida de la gente, que la calidad de vida de la gente empieza a empeorar, ¿ya? Eso se refiere, ¿ya? Eh, ok, bueno, como les dije, esto es simboliza escasez, ¿verdad? La combinación de grano, ¿ok? Refleja una necesidad y una privación, ¿verdad? En lugar de tener lo suficiente de un solo tipo de grano de alta calidad como el trigo, el pueblo tiene que mezclar lo que sea para sobrevivir, ¿ya? Y por eso meten avena, lo que pillen, ¿cierto? En ese tiempo usted lo que pillaba lo juntaba con un poco de trigo y se hacía algo, lo que fuera, pero la idea era comer algo, ¿cierto? Eh, es un símbolo también de degradación, ¿ves? ¿Ya? Porque la mezcla de granos de alta y baja calidad, junto con legumbres, sugiere una degradación en la calidad de vida, ¿verdad? Es lo que yo le decía anteriormente, ¿cierto? Eh, esto simboliza que el juicio de Dios ha llevado al pueblo de una posición de prosperidad a una posición de necesidad y pobreza, o sea, se estaban haciendo más pobres, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el juicio de Dios implicaba que el pueblo se estaba haciendo más pobre, ¿cierto? Entonces piensa usted, y yo les decía, le dije al principio, estos juicios son atemporales, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con atemporales? Me refiero a lo siguiente, me refiero a que los juicios de Dios se derraman sobre las naciones en distintos tiempos, ¿verdad? Entonces cuando usted vea que un pueblo o una nación, en vez de mejorar su calidad de vida, está empeorando, eso le quiere decir algo, ¿ya? Cualquier, eh, como dice, como dice el dicho, hay un dicho ya, no me acuerdo cómo, pero dice algo así como cualquier parecido con la realidad es solo coincidencia. Sustento básico, ¿cierto? La receta que Dios le da a Ezequiel asegura un sustento básico, ¿verdad? Pero no abundancia, ¿ok? Esto refleja el juicio divino que permite la supervivencia, pero en condiciones mínimas, enseñando al pueblo una lección de dependencia y humildad para que se arrepienta, ¿ok?
Esto es parecido a lo que le pasó al hijo pródigo, ¿ya? Yo siempre saco a flote al hijo pródigo porque es como mi caballito de batalla, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque el hijo pródigo, ¿ok? No se murió de hambre, pero no estuvo tan lejos de, ¿verdad? No estuvo tan lejos de morirse de hambre, pero no se murió de hambre, ¿ya? Dios en su misericordia, ¿verdad? Lo hizo pasar por mucha necesidad para que él, ¿ok? Para que esa prueba, ¿verdad? De necesidad lo ayudara a arrepentirse, ¿ok? Y Dios acá está haciendo lo mismo. Con Ezequiel, eso sí, no con el pueblo, porque acuérdense que todo esto hasta este punto, todas estas cosas eran advertencias. No, no le estaban pasando en este momento al pueblo, pero Dios le está advirtiendo, oye, esto te va a pasar, ¿ya? Entonces, de cierta forma, Dios le asegura a Ezequiel un sustento básico, pero muy básico, de muy poca calidad y de muy poca abundancia. Pero no para que se muera de hambre aún, sino que para ponerlo en una situación de mucha necesidad, para que él, estando en esa situación de mucha necesidad, se arrepienta, ¿verdad? No es que Ezequiel tenía que arrepentirse, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quería transmitir a través de Ezequiel, ¿ok? Y es básicamente lo que le pasó al hijo pródigo. Y es básicamente la razón por la cual el hijo pródigo se arrepintió, porque pasó por un tiempo de mucha necesidad, ¿ya? En la cual él, a través de eso que sufrió, dice la escritura que volvió en sí, ¿verdad? Y se arrepintió y volvió en sí, o sea, dijo, oye, estoy haciendo esto mal, ¿verdad? Entonces, al final, de cierta forma, como yo les decía el jueves pasado en el estudio de Jeremías, los juicios de Dios tienen un doble propósito, ¿verdad? Tienen un propósito de justicia, pero también tienen un propósito de que Dios quiere que la gente se arrepienta. Y Dios sabe, ¿cierto?, que a través de la abundancia nosotros no nos vamos a arrepentir, ¿ok? Porque nadie que pasa por periodos de abundancia y de felicidad medita sobre su salvación, ¿cierto? Solamente usted medita sobre su salvación y sobre cosas que valgan la pena en momentos de necesidad, cuando uno está en necesidad, en prueba, en angustia, en dolor, en ese punto donde uno es mucho más probable que se arrepienta, no en tiempos de abundancia, ¿verdad? Es por eso que si usted vive tiempos de abundancia, tiene que nunca perder de vista, ¿cierto? Eso, y darle gracias a Dios todos los días de su vida y todos los minutos y horas que pueda, ¿verdad? Porque, eh, porque en general los seres humanos no nos arrepentimos en tiempos de abundancia, ¿verdad? La escritura hay un proverbio que dice algo así, dice, el corazón o la mente, ¿no? Dice, el corazón del sabio mora en la casa de tristeza, algo así, dice, ya no me acuerdo ahora en este momento tratando de enseñarnos, ¿verdad? Eh, Tratando de enseñar, o de comunicarnos con eso, ¿verdad? Que, que la felicidad y los tiempos de abundancia en general no lo van a mejorar usted espiritualmente, sino que cuando uno pasa necesidades o cuando uno pasa momentos difíciles, cuando uno más se acerca a Dios, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, ¿ok? Muy bien, sigamos. Bueno, la escasez de pan, ¿verdad? Dice el versículo 10. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? ¿Ok? ¿Qué quiere decir 20 ciclos al día? Porque eso como que no nos suena para nada, ¿cierto? Bueno, yo ando investigando, ¿verdad? 20 ciclos al día es aproximadamente 230 gramos. 230 gramos. Un kilo son 1000 gramos, para que se haga una idea. Entonces, 230 gramos son como un cuarto kilo, aproximadamente, un poquito menos, ¿ya? Entonces, y esta era la ración que Ezequiel iba a tener que comer una vez al día, ¿ok? Entonces, Ezequiel lo único que iba a poder comer iban a ser 230 gramos o un cuarto de harina, pero no de trigo, una harina de mezcla de varias cosas, ¿ya? Como lo vimos anteriormente, de trigo, con cebada, con haba, ya, eso, ¿ya? Y solamente una vez al día iba a poder comer esto que está acá, ¿ya? Bueno, yo estoy averiguando y estaba hablando ayer con la Eli y me decía que con un kilo de pan, o sea, con un kilo de pan son 5 marraquetas, ¿ya? Aproximadamente, ¿ok? Un kilo de pan son 5 marraquetas, ¿ya? Entonces, o diez marraquetas, diez mitades de marraqueta. Entonces, si lo ve desde cierto punto de vista, sí va a poder comer
aproximadamente una marraqueta al día, ¿ya? Pero esa marraqueta que se iba a comer al día, aproximadamente estoy diciendo, ¿verdad? Era para todo el día, ¿ya? O sea, eso en 24 horas, eso era lo que usted iba a poder comer, nada más, ¿ya? Y aparte esa marraqueta no era una marraqueta, digamos, que estaba hecha con harina de calidad, sino que era una mezcla de harina, entonces era una marraqueta de mala calidad, ¿ok? O sea, no era rica, ¿ya? Y además de eso, estaba cocinada sobre fuego que estaba hecho con excremento, ¿ya? Entonces era una comida así como aborrecible. Piense en una cosa que a usted le gusta, que no le gusta comer, ¿ya? Bueno, eso era lo único que iba a poder comer, ¿ya? Y aparte no se iba a poder saciar de eso. O sea, si usted lo único que come al día es una marraqueta o menos de una marraqueta, ¿ya? Créame que va a vivir con hambre. De hecho, no logré averiguar cuántas calorías aporta una marraqueta, pero aporta como 600 calorías una marraqueta, ¿ya? 600 calorías. Y lo que la persona necesita, una persona, digamos, adulta, en promedio, solamente para respirar y para sobrevivir, son 2000 calorías, ¿ya? Entonces ya terminar en los huesos con esta dieta, ¿verdad? Y además, como le digo, no eran, como le quiero recalcar, no era, digamos, una comida rica, ¿ya? Porque por último hubiera sido algo que le gusta, ¿ya? No, era una comida aborrecible, era una comida mala, ¿ya? Mala, muy mala, y que seguramente, como estaba hecha sobre estiércol, se la iba a comer con asco, pero era lo único que tenía para comer, ¿ya? Entonces, quiero que lo vea desde ese punto de vista también, ¿ya? No solamente que usted puede decir, bueno, una marraqueta igual, con jamón, con mantequilla, no, olvídese eso, nada de eso, ¿ya? Y ni siquiera una marraqueta de trigo, ¿no? Era una marraqueta que tenía un montón de semillas, ¿verdad? Que muchas de ellas no eran para hacer pan y que la gente en ese tiempo no la ocupaba y además cocinaba sobre excremento. Entonces era algo aborrecible, ¿verdad? Entonces esto nos sugiere la extrema necesidad y hambre que ellos iban a enfrentar en el sitio de Jerusalén, ¿verdad? Y hay una escritura que dice en Lamentaciones 4:9 y dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra, ¿ya? Era lo que yo le decía la otra vez cuando estudiábamos el tema de los asedios, qué significaban, ¿verdad? Yo en algún punto le dije que era mejor morir de espada que morir de hambre, porque como dice esta escritura, si se va muriendo de hambre, se va muriendo poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Y era porque, claro, una marraqueta aproximadamente aporta como 600 calorías al día, ¿verdad? Y si usted necesita 2000 para solamente mantenerse, ¿qué va a pasar? Va a ir adelgazando y cada vez va a ir muriendo poco porque no tiene comida, ¿verdad? Eh, entonces eso es lo que simboliza este verso 10, ¿ya? El verso 11 simboliza algo parecido. Dice, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás, ¿ya? Ahora, ¿qué significa la sexta parte de un hin? La sexta parte de un hin son aproximadamente 0,6 litros, o sea, medio litro de agua, ¿ya? Medio litro de agua, ¿ok? Y también, al igual que el pan, es una cantidad limitada, ¿ya? Porque, porque, por ejemplo, se recomienda que un ser humano consuma al día 3 litros de agua, ¿ya? 3 litros de agua, ¿ok? Eso es básicamente lo que deberíamos nosotros consumir en condiciones normales al día, ¿ya? Hay gente que toma más agua, hay gente que toma menos agua, pero en general, ¿verdad? El consumo humano en promedio es como 3 litros de agua al día, ¿ya? Entonces acá iba a tener que consumir como un tercio de eso, ¿ya? ¿Ok? O sea, menos, ¿ok? Em, Como un quinto de lo que consumía normalmente, ¿ya? Entonces, es muy poca agua, ¿ya? Es muy poca agua. Piense usted en lo que es como medio litro de agua. Medio litro de agua, no sé, eh, es como un vaso mediano de agua al día, ¿ya? Eh, y eso era lo que iba a tener que consumir, ¿verdad? Cuando dice la escritura de tiempo en tiempo, le está diciendo que en un día, ¿ok? Entonces Dios le dijo, ya vaya a tener que comer esto y vaya a tener que tomar esto en un día, ¿ok? Y bueno, eso fue lo que tuvo que hacer Ezequiel. A todo esto piense en Ezequiel. Yo pienso en Ezequiel y digo, wow, eh,
como decimos acá coloquialmente, le tocó pesado a Ezequiel por todo lo que tuvo que hacer. Fue realmente complejo, ¿ya? Isaías 3:1 dice, ¿por qué aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, ¿verdad? Entonces, digamos, la consecuencia de este juicio por asedio era esta, ¿verdad? Que al final empezaba a faltar el agua y empezaba a faltar el pan, ¿ya? Entonces acá lo vemos reflejado ¿ok? Bueno, ¿qué quiere decir esto del pan cocido sobre excremento humano, ¿verdad? Que dice el versículo 12, ya dice, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano, ¿verdad? ¿Qué significa esto o qué simboliza lo que tiene relación con cocer el pan en excremento humano? ¿Verdad? Bueno, principalmente deshonra y contaminación, ¿verdad? Porque cocinar pan sobre excremento humano simboliza una extrema deshonra y una contaminación ritual, ¿ya? Porque esta acción la debía realizar Ezequiel a la vista de ellos, o sea, públicamente, para impactar y mostrar, ¿verdad? La severidad del juicio que se venía, porque acuérdense que hasta este punto todo eran advertencias, ¿ya? ¿Ok? Y también mencionar, ¿cierto?, que el uso de excremento humano como combustible indica una condición de impureza y desesperación extrema, que había una ley, por ejemplo, que está acá en Deuteronomio 23, 12 al 14, que dice lo siguiente, dice, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, y tendrás también entre tus armas una estaca, y cuando estuvieres allí fuera, cavarás con ella, y luego al volverte cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva por de ti. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Dios le dio sus leyes al pueblo, una de las instrucciones fue que cada una de las personas que estaban en el campamento tenía que andar con una estaca, algo así como una pala, ¿ya? Bueno, ¿y para qué? Cuando usted quería hacer sus necesidades, se iba fuera del campamento, hacía un hoyito, ¿verdad? Como los gatitos, ¿verdad? Hacía un hoyito, hacía sus necesidades en el hoyito y tapaba después con tierra, es igual que como lo hacen los gatos, ¿verdad? No sé si ha visto los gatos hacen eso, ¿ya? Eh, y esa era una de las leyes que Dios tenía con respecto a estos temas, ¿verdad? Entonces, cuando le dice a Ezequiel, oye, cose tu pan con excremento, es una cosa completamente, digamos, contraria que contrasta, ¿cierto? Fuertemente con la ley que Dios le había dicho para que no se contaminaran. Entonces, el hecho de comer pan, ¿cierto? Cocido o al fuego de excremento humano, simboliza una contaminación ritual así, pero extrema, ¿verdad? Y yo les decía que eso simboliza también la contaminación que Dios veía en su pueblo. Dios los veía contaminados, así como moralmente o espiritualmente, y lo veía de esta forma, ¿cierto? Porque en esta ley Dios le instruye a Israel que era una necesidad mantener el campamento limpio, o sea, limpio de, digamos, de excremento, ¿verdad? Destacando la importancia de la pureza ritual, porque para Dios era importante esto de la pureza ritual. Ahora, ¿qué simboliza para nosotros esto de la pureza ritual? Simboliza nuestra pureza moral, ¿verdad? Porque nosotros no, ahora, nuestro culto no considera todas estas leyes y, cosas rituales que teníamos que hacer, pero sí lo considera como, digamos, como interno, como en el corazón, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que mantener una pureza en nuestro corazón, ¿ok? Y cuando nosotros no lo hacemos, estamos básicamente haciendo algo similar que en ese tiempo significaba dejar excremento en nuestros campamentos, ¿verdad? Cuando nosotros no somos puros en nuestro corazón, ¿verdad? En nuestro espíritu, en las cosas que hacemos, en nuestro comportamiento, lo que hacemos es como defecar en el campamento de Dios, una cosa así, ¿ya? Porque Dios le dijo, oye, no defequen en el campamento, ya vayan afuera a hacerlo, ¿ok? Porque aquí tiene que estar, no tiene que ver nada inmundo. Entonces, se supone que nosotros somos el templo de Dios. La Escritura dice que nosotros somos el templo de Dios. Entonces, en nosotros no puede haber nada inmundo, o si no, Dios no va a estar aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces, estas cosas tienen como
tienen como el símil hoy día en lo espiritual, ¿verdad? En lo que nosotros hacemos hoy día tienen un símil espiritual estas cosas antiguas que aparecen enseñadas en la Escritura, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el pan tuviera que ser cocido con excremento simboliza un, una contaminación, ¿verdad? O sea, Dios le está diciendo, ustedes están contaminados. Básicamente eso es lo que Dios les quiere mostrar con esto. Y yo se lo voy a demostrar que ustedes están contaminados moralmente hablando porque, porque van a terminar comiendo pan cocido con excremento humano, ¿ya? Entonces, si usted comiera algo, por ejemplo, ¿por qué usted se lava las manos? O uno a veces toca algo así como cochino y a uno le da como cosa y se va y se lava las manos, ¿verdad? Le da como cosa porque usted siente como que está contaminado, ¿verdad? Bueno, esa es como la manifestación física, ¿cierto? De estar contaminado espiritualmente. Cuando usted está contaminado espiritualmente, así se ve, ¿ya? Así como, o así es como se debería sentir o como Dios lo ve, ¿ok? Entonces todo esto está dirigido para mostrarle a ellos, ¿cierto? Que ellos estaban, que a la vista de Dios ellos estaban contaminados, ¿verdad? Estaban contaminados en gran manera, ¿ok? Al comer cosas así, de este estilo, ¿ok? Dice, ¿y cuál es el simbolismo de esto? Dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojare yo, ¿verdad? Como les decía, impureza ritual, ¿verdad? Según la ley judía, el excremento humano es considerado inmundo, porque con lo que leímos anteriormente, ellos tenían que ir a hacer sus necesidades afuera, ¿verdad? Entonces, el acto de comer de esta forma simboliza la condición impura y degradada, moralmente degradada de Israel, ¿cierto? En el exilio, incapaz de seguir las leyes de Dios, ¿verdad? Y mantener su santidad. ¿Ok? Entonces eso es básicamente lo que simboliza. Dios le está diciendo a ellos que son puros, ¿verdad? Básicamente eso. Acuérdense que Jesús dijo algo similar. eh, Acuérdense que Jesús le dijo algo similar a los fariseos cuando los fariseos le dijeron, oye, pero tú no te lavas las manos cuando comes, ¿verdad? Entonces tú estás siendo impuro, ¿ya? De ahí venían todas estas cosas, ¿verdad? De eso. Entonces, Jesús le dijo que, bueno, que no es comer con la mano sucia lo que hace impuro al hombre, ¿verdad? Sino que lo que sale del corazón es lo que hace impuro al hombre, ¿cierto? Entonces, Dios, o sea, Jesucristo ahí nos enseñó, ¿ok? Lo que para Dios realmente te hace impuro, ¿ok? Tú no te vayas a ser impuro por comer algo, digamos, con las manos cochinas, ¿ya? O algo que sea medio cochino, ¿verdad? Porque eso después Jesús dijo sale por la letrina. Pero lo que hace impuro al hombre es lo que sale del corazón, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Jehová le dijo a Ezequiel que comiera pan, ¿verdad? Eh, eh, Pan cocido con excremento humano. Básicamente porque lo que Dios quería con esto era mostrarle a ellos, de una forma bien gráfica, ¿verdad? Cómo ellos estaban contaminados espiritualmente, ¿ya? Porque Dios siempre supo que lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, ¿verdad? De lo que sale dentro de él, no lo que entra a él, sino que lo que sale dentro de él, ¿verdad? Entonces, pero no se los podía decir de esa forma, entonces se los mostró de una forma gráfica, ¿verdad? Física, para que ellos pudieran ver con sus propios ojos, ¿verdad? Lo que Dios les quería decir. Entonces, por eso Ezequiel tuvo que hacer Dios le mandó a Ezequiel que hiciera esta actuación y que comiera el pan de esa forma, para que de esa forma ellos vieran lo asqueroso que era. Porque usted iba, imagínese, ve a un hombre tirado ahí comiendo pan, que está quemando el pan con su propio excremento, algo asqueroso, ¿verdad? Y usted dice, pero qué asqueroso eso que está haciendo ese hombre, ¿verdad? Bueno, de esa forma Dios ve el pecado, ¿verdad? De esa forma. Entonces era para que nosotros nos demos cuenta, para que nosotros igual entendamos un poco a Dios, ¿verdad? Como dice la Escritura, oye, yo quiero que ustedes me conozcan y me entiendan. Entonces, de esa forma Dios ve nuestra impureza espiritual, hermano, ¿verdad? Entonces lo ve de esa forma y para que nosotros tomemos carmiento de estas cosas, ¿cierto? Para no hacerlas, ¿verdad? Para entender cómo nos ve o cómo Dios se siente cuando nosotros actuamos de forma incorrecta y nos contaminamos espiritualmente, como decía Cristo. Lo que sale del corazón es lo que los contamina a ustedes, ¿verdad? La envidia, eh, las fornicaciones,
etcétera, etcétera. Todo lo que dijo Jesús en esa escritura, que yo creo que ustedes la han leído, ¿verdad? Eh, Todo eso es lo que contamina al hombre, ¿ya? Y lo que lo hace impuro, ¿ya? Entonces, pero Dios se los quería mostrar en esta época, ¿verdad? Se los quería mostrar de forma gráfica, para que ellos entendieran o pudieran entender, si es que tenían ojos para ver, ¿verdad? Bueno, también simboliza humillación y deshonra, ¿verdad? El hecho de tener que comer en tales condiciones refleja la profunda humillación y deshonra que Israel iba a experimentar, ¿cierto? Esta humillación es una consecuencia directa de su infidelidad a Dios y su violación del pacto, ¿verdad? El pecado, ¿cierto? También refleja la dispersión cuando dice donde los arrojar ellos, ¿verdad? La dispersión y la falta de reposo simbolizan la ruptura de la relación con Dios y la pérdida de la bendición en la tierra prometida, ¿verdad? Y esto era un juicio que estaba escrito en Deuteronomio 28, 64, 66. Dice, y Jehová Dios te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida, ¿verdad? Bueno, yo la otra vez cuando estábamos estudiando los días jueves, eh, estudiamos lo que simbolizaba vagar, ¿verdad? No la vagancia de no hacer nada, sino que vagar, de no tener reposo, ¿verdad? ¿Ok? De no tener reposo, ¿ok? Y aquí está diciendo, oye, si tú violas el pacto que yo les doy a ustedes, ¿verdad? Ustedes no van a tener reposo, ¿ok? Y era esto, ¿cierto? De tener reposo, ¿ok? También esto tiene relación con el reposo que Dios nos da hoy día a nosotros, ¿verdad? Que los que hemos eh, creído, como dice la Escritura, los que hemos creído, entramos en el reposo de Dios. En el reposo de Dios estar, digamos, el reposo de Dios es básicamente estar, ¿cierto? Siendo como parte de la iglesia, siendo hijo de Dios, ¿verdad? Uno tiene ese reposo, esa tranquilidad espiritual, ¿cierto? El reposo también se asocia al hecho de estar viviendo bajo la gracia, como lo estamos viviendo el día de hoy, ¿cierto? Pero todo lo contrario a eso, ¿verdad? Lo que estar tranquilo, confiado en Dios, todo eso se refleja en la rebeldía, ¿verdad? Y Dios dice que las personas, que ellos, ¿verdad? No iban a tener reposo, ¿ok? Y también se asocia un poco a la vida de la gente o de las personas que no conocen a Dios, ¿verdad? En el sentido de que nunca están tranquilos, de que nunca se sienten, porque ponen su esperanza en cosas humanas, ¿verdad? Ponen su esperanza en cosas que son pasajeras, ¿ya? Y nunca están, siempre están temerosos, ¿verdad? Como dice acá, temerosos de la noche y del día. No tienen seguridad. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa allá? ¿Verdad? ¿Qué pasa si me espían? ¿Qué pasa si pierdo aquí? ¿Qué pasa si pierdo allá? ¿Ya? Entonces, pero cuando uno vive en la voluntad de Dios, como dice el Salmo 91, ¿cierto? Aquel que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Usted vive tranquilo, vive confiado, vive con reposo, ¿verdad? Pero si contrariamente no, contrariamente vive como dice acá, ¿cierto? Vive, dice, no descansará ni la planta de tu pie tendrá reposo, o sea, vive inquieto, ¿verdad? Vive preocupado, ¿ya? Vive con temor, ¿cierto? Cualquier cosa le genera con tristeza, ¿cierto? De una vida a veces triste vive, ¿cierto? Y como dice, con temor del día y de la noche de lo que pueda pasar, de qué va a pasar con esto, qué va a pasar con los gobiernos, qué va a pasar con aquí, con allá, ¿ya? Entonces eso es básicamente lo que simboliza esto del pan y de arrojarlo lejos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese era lo que les traía de estudio del día de hoy, ¿verdad? La próxima semana o la próxima ocasión que estudiemos esto, vamos a estudiar lo que es la objeción de Ezequiel, ¿ya? Y aquí Ezequiel le alega a Dios, ¿verdad? Y le dice, pero Señor, yo nunca he comido nada inmundo, ¿cómo me vaya a hacer esto, por favor? Y Dios le dijo, ya, bueno, no vaya a comer con excremento humano, pero con excremento de animal, ¿verdad? Con estiércol de buey, ¿ok? Entonces, vemos acá, ¿cierto? De cierta forma, que Dios se piadó un poco de Ezequiel, ¿verdad? Pero no.
pero no le dijo que hiciera fuego con madera, ¿verdad? Igual iba a ser algo que iba a tener que demostrarle a los espectadores de esto, ¿verdad? Esta gente que está aquí mirándolo, ¿ya? Lo que simbolizaba. Entonces Dios como que le permitió usar estiércol de buey, ¿ya? Para hacer esto. Y al final así fue como lo hizo, ¿ok? Así que vamos a analizar y estudiar, ¿cierto? La próxima clase, esta sección que está aquí. Así que bueno, espero que esta escritura y este estudio haya sido de bendición para ustedes y que hayan podido aprender algo, ¿ya? Así que muchas gracias por su atención y hermano José, te sigo. Amén, hermano.